Bienvenidos a este sexto episodio, It's About Him. Mi nombre es Laura González y hoy estoy muy feliz, estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos a un invitado demasiado especial, con un testimonio de vida impresionante en el que se refleja la clara soberanía de Dios. Él es un chileno también, como otras personas que han estado aquí conmigo. Su nombre es Alonso Castro, tiene 28 años. Quiero decirte, Aloncito, que tú, desde que te conocí, también eres una de las personas más serviciales que tiene la comunidad latina. Este hombre no deja que tú entres al lugar en el que estamos cuando ya te está diciendo, ¿quieres agua? ¿Quieres tal cosa? ¿Cómo te puedo servir? ¿Un heladito? Un heladito. Es algo muy bello que tienes. Gracias. Y también es un hombre que en su manera de expresarse se siente mucho la madurez que tienes. Entendí hace poco el porqué y es porque él fue criado por sus abuelos. Tuvo esa bendición y esa fortuna de ser criado por sus abuelos, así que bienvenido, Aloncito, ¿cómo estás? Muchas gracias, Laura. Me siento muy bienvenido por ti y halagado por tus palabras afirmativas. ¿Sí Dios te bendiga. Les digo, él habla como un señor de edad atrapado en el cuerpo de un joven de 28 años. Alma vieja, cuerpo joven. Alma vieja, cuerpo joven. Y para los que ven el video van a ver que yo tal vez muevo mucho las manos cuando hablo. Los del solo el audio se lo pierden. Está bien, Aloncito. Tú tienes un testimonio de vida impresionante. Partimos fuerte al tiro. Impresionante. Sí, pa. Estuviste en uno de los sucesos históricos, que fue el terremoto que ocurrió en el año 2010 en Chile, con una magnitud de 8.8. Escala Richter. Escala Richter. Aloncito se encontraba ahí durmiendo con su papá cuando el mundo se empezó a sacudir, la tierra empezó a temblar, y ahora los dejo para que sean conmovidos y que sean deleitados con esta increíble historia en la que, como se llama el podcast, It's About Him, Dios fue el protagonista y hoy tenemos a un sobreviviente de ese suceso, tenemos a un joven que en medio de la oscuridad clamó y Dios lo escuchó, y que hoy tenemos el honor de tenerlos como parte de nuestra comunidad latina. Así que, Aloncito, bienvenido. Una vez más, yo estoy feliz. Pero bueno, dale, cuenta tu historia. Cuenta un contexto para que la gente sepa más o menos cómo fue, cuántos años tenías, por qué estabas ese día durmiendo ahí, qué sentiste cuando empezó el terremoto, qué hora era, bueno, detalles. Así como para empezar un breve contexto bien de antes, es como tú mencionaste, yo vivo con mis abuelos, no vivo con mis papás por tema económico, circunstancias. Así que por eso mi papá me visitaba y ese 26 de febrero mi papá vino y me dijo, Alonso, hijo, quédate conmigo una noche para pasar el rato, para conversar, no solamente que voy, te dejo y después vuelves. Yo tenía en ese momento, el 26 de febrero de 2010, tenía 13 años. Y no, dije, no, papá, no quiero, me da flojera, me da lata, no quiero quedarme. Hijo, tenéis que salir, sacar de tu zona de confort un poco, incomódate. Así que ya me llevó a la iglesia, fuimos al centro comercial, vimos una película, fue un buen día. Y después en la noche, ya al departamento, conversar, tomamos cena, ahí ya a la cama, a dormir. Y ya el 27, como a las 3:34, 3:35 de la mañana, comienza a mover, o sea, comienza a haber un movimiento. Y después ese movimiento se puso muy agresivo rápidamente. Mi habitación no era más ancha que tal vez 2,5 metros, 2 metros de ancho, no era más que eso. Y el movimiento era muy violento, al punto de que por lo estrecho de la habitación yo me pegaba cabezazos con los costados de la habitación. Dios. Y en Chile es normal los temblores, no es algo como que nunca ocurre, es bien normal que tiemble
Y por lo mismo siempre se me ha educado que ya, apenas tiemble, tú corres al marco de una puerta. Así que comenzó ese movimiento y yo instintivamente me levanté, por los cabezazos coloqué las manos a los costados de la pared para sostenerme y ahí empecé a correr al marco de la puerta. Llegué en 10 segundos, llegué al marco de la puerta. Ahí la puerta se abre, veo a mi papá con su esposa, mi madrastra en ese momento a la izquierda, pasan unos segundos y el edificio se cae. Y como que llego hasta la mitad de la inclinación y ahí mi conciencia se me apaga. No me acuerdo nada después de eso. No me acuerdo cómo fue el golpe, ni el ruido, ni más allá de esa sensación de caída. Eso no está ni en mi recuerdo, ni el de mi papá, ni creo que casi nadie que estaba ahí adentro se acuerda de ese momento. Y ya, después desperté en la completa oscuridad, inmovilizado porque después supe una lavadora en mi espalda, caí boca abajo y completamente inmóvil, oscuro. Yo pensé al inicio, esto es una pesadilla, esto sí es real. Y después no, esto es real. Dios. Y ahí escuchaba a la gente gritando a mi alrededor, ayuda, auxilio, sáquenme de aquí. Padre Celestial, imagínense un niño de 13 años, flaquito, Todo inexperto, bajito. uno a los 13 años, ¿qué piensa? Imagínate estar en tu camita durmiendo calientito y tracata. Realmente es una historia tremenda, pero lo más impactante para mí, Aloncito, sin duda alguna, es lo que pasó después. Bueno, sí, lo primero que hice, que todavía me pregunta si fue lo correcto o no, que toda la gente gritando, yo le gritaba, a la gente le dije, grité, cállense, soy un niño de 13 años y estoy aquí manteniendo la calma. La gente desesperada, Sí, grita, sí, ¡auxilio! Y tú abres tus ojitos, ves que tenías espacio para respirar, sí. no te estaba doliendo nada, No, no te estaba doliendo nada, solo sentías algo en tu la cadera, presión, nada la más. presión de algo. ¿Cómo es? Ahí tú escuchas la voz de tu papá. En ese intertanto, como que después escucho la voz de mi papá muy bajo, así como muy débil. Después, muy después como de tal vez un año, 2 años, supe que ahí conversando con mi papá me contó detalles que él estaba primeramente 3 o 2 metros más abajo que yo, con vidrios enterrados en la garganta, aplastado junto con su esposa. Su esposa, mi madrastra, falleció a la media hora después del terremoto y él con graves problemas para respirar. Él pensaba que yo estaba en las mismas condiciones que él, así de dañado, así de atrapado, así de dolido, y yo estaba ileso. Yo simplemente estaba inmovilizado, no tenía ni un problema para respirar, ni para conversar, ni para moverme así la extremidad, así que yo también pensaba que mi papá estaba igual que yo. Y por eso mi papá me dice metafóricamente, hijo, duerme. Yo al principio no entendí la metáfora, así que yo lo tomé literal. Y antes decía, me voy a poner a dormir para esperar a los rescatistas. No, no puedo dormir. Sí, así que lo único que puedo hacer, después le dije, papá, lo único que nos puede sacar de aquí es Dios. Yo desde antes, por tal vez la cultura chilena, el catolicismo es muy común en Chile, así que la existencia de Dios siempre estaba en la cabeza, pero eso, su existencia, no una relación, no una cercanía, mucho menos una paternidad, pero sabía de su existencia. Y además que mi papá me llevaba a la iglesia, pero yo no tenía en ese momento una relación, ni mucho menos como que lo aceptaba como Señor y Salvador, no. Pero ahí, papá, el único que nos puede sacar de acá es Dios. Así que ahí empecé ya a clamar. Papá, aquí el único que nos puede sacar de aquí es Dios, y empezamos a clamar. Y como mi papá me escuchaba con fuerza, con ímpetu, así que ya él no tenía problemas para respirar, así que ahí empezó también conmigo a clamar, y con su voz débil y baja, pero ahí, por favor, Señor, sácanos de aquí, tú tienes el poder para salvarnos, tú nomás puedes de aquí. Y así harto rato, hasta que tal vez como a la hora, 2 horas después, ahí yo dije, Señor, si tú me sacas de aquí, yo prometo serte un siervo útil, prometo servirte. Digo esa frase, pasan 5 o 10 minutos y viene un rescatista. Y ahí saca los escombros, saca la lavadora, y ahí me saca de los escombros, y ya empezamos ya a salir del edificio ocupando los marcos de la puerta como escaleras, porque como el edificio se tumbó, no un colapso vertical, sino que cayó quedando en una posición horizontal de lado. El edificio de Alto Río, para los que quieran después hay una imagen, pueden googlear, edificio Alto Río terremoto, y van a ver que el edificio no colapsó de arriba hacia abajo, sino que cayó de base hacia el costado. Así que ahí ocupando los marcos de las puertas como escaleras, pasando la grieta, porque quedó en el 7.º piso, que eran como unos 2 o 3 metros de una grieta donde se partió el edificio.
ahí ocupando una puerta como puente entre esas dos grietas y llegando al otro lado, salimos. Me revisaron, vino un médico, me revisó si tenía algún problema al corte, fractura, Absolutamente nada. salí ileso. Yo salí completamente ileso de esas circunstancias, lo cual le intrigó a la gente, porque todos fracturados, muchos o unos cuantos pocos con heridas que lo dejaron inválido. Mi papá quedó muy mal herido, pero esa es otra historia. A mí me sacaron a las 3 horas, Wow. a mi papá lo sacaron a las 19 Dios. y no lo sacó los rescatistas como a mí, porque después hubo alerta de fuga de gas, por lo cual retiraron a todos los bomberos y los rescatistas por peligro de una explosión, porque cualquier escombro, cualquier chispa, ¡puf! Así que ahí dejaron a mi papá. Y los que fueron a rescatarlo fue la gente de la iglesia. Wow. Ahí cuando supieron que el edificio se cayó, donde supieron dónde era, se organizaron. No estoy muy seguro cómo se organizaron, o si, pero como que llegaron con herramientas, zapatos de seguridad y unos cuantos implementos simples, entraron al edificio, un grupo de varones, las mujeres se quedaron afuera intercediendo y los hombres entraron con las herramientas, entraron a los escombros y ahí ellos fueron los que sacaron a mi papá después de 19 horas. Wow. Me, me late el corazón fuerte porque siempre he creído que Dios es un Dios protector y que Dios es un Dios tan increíble, Aloncito. Y el hecho de que tú hubieses salido de ahí sin un rasguño y que hoy estés aquí contándonos tu historia es un motivo de darle gloria y de darle gracias a Dios por tu vida. Y me acuerdo mucho que durante pandemia, cuando desafortunadamente tanta gente estaba falleciendo, una chica una vez dijo una frase y era que se preguntaba mucho por qué tantas personas estaban muriendo y ella no. Y que una vez indagando en la palabra de Dios sintió como él le decía, si tú sigues aquí es porque yo quiero que tú des las buenas nuevas de salvación y que hables de mí. Mm. Y tú siendo un niño hiciste una promesa de ser un siervo activo. Así ¿Qué es. significa para ti, Aloncito, ser un siervo activo? Cuando hice esa promesa no sabían que estaba, que no ¿Qué te sabía que estabas estaba prometido, metiendo? que prometí. Porque cuando lo escuché, que fue el día anterior, justo fue el sábado, ese día anterior mi papá me llevó a la iglesia y justo hablaron de eso, por eso fue que dije esa frase. Claro. Después, en el momento de que se habló de eso, era como hacer más de lo que se te pide. Pero la verdad, ningún ser humano puede decir, no, yo hago todo lo que Dios me pide, ya lo he hecho y hago más de lo que Dios me pide. No, después, creo que está imposible lo que prometí. Pero luego más adelante, leyendo la Biblia, ahí Pablo le habla a Timoteo y le dice que un siervo útil es aquel que enseña la palabra, que guía a otros y que es ejemplo. Ah, ya ese estándar lo puedo tomar, ese estándar es alcanzable, así que Ese es el siervo que yo voy a hacer. ese siervo útil voy Ese a sí. ser. Así que cuando... Ahí está mi foco. Al principio fue un desarrollo bien simple, así como ya, es suficiente solo asistir a la iglesia, ya con eso es suficiente. No, no basta solo con asistir. Ahí fue el Espíritu Santo formándome, porque como persona natural, egoísta, individualista, egocéntrico, pensando en mi comodidad, en mi beneficio, lo mío, y de vez en cuando haciendo, como dicen, la buena acción del día y ya con eso creyéndome santo. Y no es así. Y no es así. Y no es así. Ahí Dios me va mostrando el estándar. El Total, estándar es Jesús. Y ese total. estándar, Y es tremendo. El otro día tenía una conversación con un amigo que amo profundamente y le contaba de otro amigo que es ateo. Y él me decía, Lau, si yo no puedo creer que este asesino de Estados Unidos, ahorita se me va el nombre, pero me lo dijo como con nombre y todo, él es australiano. Me dijo, yo no puedo creer que este asesino de Estados Unidos que mató a tantas personas se convirtió en estando en la cárcel. tal vez sea el famoso de la serie Sí, sí, Netflix, sí, sí, El sí. Jeffer. Él Sí. se convirtió estando en la cárcel y le pregunté a mi hermano, que es creyente, que si cree que él fue al cielo. Y mi hermano me respondió que sí. Y yo le pregunté, bueno, ¿y tú crees que yo me iría al cielo? Y mi hermano me respondió que no. Y me dice él, confundido, me dice, ¿cómo es posible? O sea, si un asesino, un violador se va al cielo, ¿cómo es posible? Y yo me quedé así como que también no sabía qué responderle. Pero luego con mi amigo
es más sabio y tiene más años que yo, le aprendo un montón. Audi, si estás viendo esto, te mando un abrazo. Y le digo, Gordy, ¿qué se responde ahí? O sea, ¿uno qué dice ahí? Y él me dice una respuesta que me vuela la mente y es, si nosotros nos comparamos con un violador, con un asesino, con un maltratador, siempre vamos a ser mejores. Siempre, siempre vamos a ser moralmente mejores. Así es. Pero ¿qué tal si nos comparamos con personajes como la Madre Teresa de Calcuta? ¿Qué tal si nos comparamos con personajes que han marcado la historia por cosas buenas, como Martincito Lutero, por ejemplo? O todas estas personas que realmente han causado algo en la historia. ¿Y qué tal? Remata el punto diciéndome, ¿y qué tal si nos comparamos con Jesús? Moralmente hablando, ¿cómo estamos? Y yo dije, ay, ya te entiendo para dónde va esto. Y le dije, sí, tienes toda la razón. Entonces, mucha gente se echa una cremita diciendo, no, pues yo no miento. No soy tan malo. Yo no soy tan malo. Pero el punto y la meta siempre será compararnos con Jesús. Como lo dijiste, qué importante y qué hermoso. Yo te quiero preguntar, Aloncito. Adelante. ¿Qué desafíos has enfrentado mientras intentas vivir como un siervo activo? ¿A qué cosas has sentido que has tenido que renunciar? Comenzando con los desafíos, eso es como tal vez, en mi caso, lo inesperado, porque muchas veces cuando uno escucha este testimonio piensa, wow, después de eso, nada te hace dudar, nada te hace temblar. Los desafíos son los normales que cualquier persona. Las tentaciones, las ideas raras, los problemas, las incredulidades, los desafíos son normales. Y al final lo que uno tiene o construye es lo que el Espíritu Santo hace. ¿Por qué motivo he sido aquí? No es por mi gran fuerza de voluntad o algo especial que ocurrió. Dios hizo algo especial, eso es innegable. Pero el que me sostiene es el Espíritu Santo, el testimonio, las convicciones, todo no es por algo natural en mí, sino es por lo que Él forma en mí. Así que mis desafíos, igual que cualquiera. En este momento, como dijiste, tengo 28, mi desafío es encontrar trabajo, un lugar donde establecerme, proyecciones para tener una familia. Y durante el transcurso, las típicas de tal vez cuando uno como llega a adolescencia, las hormonas, las relaciones interpersonales, la sexualidad, los problemas de identidad, que me menosprecio, todo eso, desafíos comunes. Total. Pero también es eso, como gracias a Dios viví una circunstancia tan extrema, puedo decir de que los dolores normales igual duelen. No porque, no, mira, sufrió una tragedia aquí, Ya quedó curado. Ya sí, o que, ¿cómo puedo yo llorar si mira lo que pasa a los demás? No, así, o lo típico que dicen, oh, esta generación de cristal no aguanta nada. Sí aguantamos, ¿sabes? Los desafíos naturales duelen, los desafíos normales igual pesan. Hay una analogía que hay que cuando cae una piedra en el vidrio genera una grieta. Pero si tú dejas un río correr por el tiempo, puede erosionar hasta a la roca más dura. Y hay una frase en inglés que se llama Death for paper cuts, o muerte por cortaduras de papel. Y es un dicho porque son pequeñas cosas. Cositas pequeñas que te pueden causar una cosa muy fuerte en el corazón. Y eso que mencionas me parece importante para decirles a las personas que no por escuchar este tipo de testimonios tan increíbles que obviamente exaltan y le dan la gloria a Dios, no significa que otros testimonios sean menos valiosos para Dios. Para Dios, o sea, en donde Él está, realmente siempre va a haber tanta grandeza y tanto amor. Yo escuchaba una vez que una chica se sentía un poquito mal porque su testimonio, ella nunca creció en un hogar disfuncional, ella nunca tuvo un tipo de abuso, ella nunca tuvo como una tragedia. Pero ella se enamoró de Jesús. Y ella decía, yo a veces me siento incómoda cuando la gente comparte cómo llegó a los pies de Cristo, porque Él no me sacó de las drogas, no me sacó de la prostitución, pero Él conquistó mi corazón. Y hoy en día ella es una sierva activa que va por el mundo hablando de ese testimonio tan bello. Así que nunca creas que tu testimonio es menos valioso ante las personas o ante lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de él. Porque, como lo dijo Alonso, es Él el que convence, es Él el que trae convicción.
Yo quiero pasar a una pregunta que trae varias cosas y es, ¿cómo reconciliarías el sufrimiento y la tragedia de este terremoto con la bondad de Dios? Uf, ¿Qué le dirías a alguien que cuestiona cómo un Dios amoroso, puede permitir ese tipo de cosas. exacto, permite ese tipo de cosas? ¿Cómo un Dios que te ama te permite tal tragedia que te pudo haber matado, dolido? Y ¿O por qué tú sí sobreviviste y otras personas no? en mi caso, ese momento que es naturalmente trágico es mi mayor tesoro. Ese momento para mí no es un momento que yo oculte, que cuando me pregunten quede como triste o que no quiero hablar de eso, quiero cambiar el tema. No, no, no. Cada vez que puedo lo cuento porque es el tesoro que Dios me dio, porque a través de ese momento de dolor o ese momento de tragedia he sido testimonio para otros que también están pasando por dificultades. Porque es fácil decir, no, si el amor de Dios es grandioso, todo bien, si nunca has pasado un problema que te desafíe o que pruebe esa fe. Y además que yo antes del terremoto, yo era claustrofóbico, le tenía miedo a la oscuridad y ya tenía miedo de temblores mucho más menores. Con que se moviera un poco el piso ya yo temblaba pero después de eso fue como terapia de shock. Ya no hay miedo a la oscuridad, ya no hay claustrofobia, un terremoto grado 7, camino normal a través de ello. Fue una sanidad a través de eso, salí fortalecido de eso. Porque en la vida cristiana, igual que Jesús, fue tentado en todo y pasó dolores, pero no sin un propósito. Fue para que Él pudiera saber cómo se sienten las cosas y nosotros saber que Él es cercano porque Él pasó por lo mismo. Porque muchas veces hay gente que dice, ¿tú cómo, qué me vas a hablar si no has vivido lo mismo que yo? Jesús sí lo vivió. Jesús pasó traiciones, pasó dolores, pasó vidas precarias, Insultos. insultos. Un día le dijeron que te amo y al día siguiente lo escupieron, lo bofetearon. Maestro, te amo y al día siguiente eres el peor pecador. Oh Pedro, nunca, nunca te negaré. Y Yo te después, amo. antes de que el gallo cantara. Mm. Y todo eso es para saber de que Él vivió todo eso y nosotros saber en quién encontrar consuelo, porque esos dolores encontramos consuelo en Dios y después a través de ese mismo consuelo que recibimos de Dios, replicamos ese consuelo para dar a otros. Amén. Así es. Uf. Eh, yo le digo a él que es muy sabio y él no me lo cree, pero él es muy sabio y habla con mucha autoridad, porque se nota que eres un joven que estudia la palabra. Eres un joven que enseña la palabra. En los Connect siempre nos das datos tan interesantes y perlas que se encuentran en la palabra de Dios. ¿Qué piensas ahora sobre las segundas oportunidades? ¿Qué sentido tiene la vida cuando has estado tan cerca de perderla? Así en el cristianismo es de segundas, terceras, cuartas, Quintas, sí. decimoquintas, son la Veinte gracia, la testimonios. misericordia de Dios se renuevan cada día. El tema es ser constante, porque las segundas oportunidades, ¿por qué ocurren? Por un fallo, un pecado. El secreto está en seguir constante ahí a pesar de seguir en el espíritu, seguir orando, seguir en la intimidad. Dios va haciendo la obra, tú tomas decisiones, tú perseveras. Mm. Y bueno, igual es una cosa que Dios ha formado. Hay cosas simples que se pueden disfrutar después de eso. Para mí, yo disfruto beber agua de la llave y es una bebida simple, que no vale ni un centavo sacar un litro de agua de la llave, tal vez 2, 5 centavos sacar un litro de agua de la llave. Y disfrutar eso es simple, es barato, es un beneficio que tenemos y es agradable. Son como dormir cuando tienes sueño, comer cuando tienes hambre, tomar agua cuando tienes sed. Son cosas Darte un simples. baño. Darte un baño son cosas simples y que al saber aprender a disfrutarlas es agradable. Y no solamente ya, no hablamos de hedonismo, porque no, es mi placer y ay, exacerbar eso. Es dar gracias a Dios por ello. Y es encontrar gozo en los detalles, Mm. encontrar gozo en la cotidianidad. Y también saber de que si saliste de eso es por un propósito. No, todavía no, hay algo que quiero que hagas, pero algo que quiero recalcar, Dios no tiene favoritos. Aunque uno no pase una tragedia y sigas aquí es por algo. El testimonio no es para demostrar, Dios tiene un trato especial con él. No, el testimonio es para mostrar qué es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Había una amiga mía en Austin que siempre me decía que Dios sí tenía favoritos y yo le decía, no lo creo, no creo. Eh, Dios, Dios no te trata, no tiene un trato especial contigo, su corazón es como cuando tú tienes hijos o cuando tú tienes
Entonces ahorita tengo la oportunidad de trabajar con niños y realmente uno los ama mucho, o sea, si uno como humano, siendo un simple humano, siente este tipo de amor por las personas que lo rodean, Mm. ahora imagínate Dios que fue tu creador. Em, Qué lindo, me encanta. Em, ¿Qué mensaje quisieras dar a alguien que se siente atrapado, ya sea literal o emocionalmente en sus propias circunstancias? Mm, bueno, primero poniendo el contexto de que es un seguidor de Cristo, es los dolores y las dificultades que estás pasando, debes decidir primero ser honesto frente a Dios, en todo, e incluso en esas opiniones polémicas que uno sabe que si dice frente a otro, te van a quedar mirando raro. Pienso que Dios me odia, pienso de que realmente no estoy en su presencia, pienso que, no sé, como que ¿dónde está el amor? Así, ser honesto porque Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce ese, tal vez, ese enojo, ese odio, ese resentimiento, esa incredulidad. Ese miedo. Y Dios quiere que seas honesto porque Él lo sabe. Como digo, es ridículo querer ocultarlo frente a Él porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Es una relación padre-hijo. Él quiere que le tengas la confianza de confesar eso y ya. Gracias por contármelo, vamos a trabajar en ello juntos. Yo estoy contigo, tú eres mi hijo, vamos de la mano. Mm. Son estas cosas que igual es fácil decirlo, difícil vivirlo. Pero ese es el caminar con Cristo. Y después de ese dolor, de esa dificultad, de esa cárcel o de esa opresión o tu desierto, o la metáfora que quieras ocupar, al perseverar en Cristo, sale una perla, como tú dices, sale un tesoro que no es en vano y que no pasa desapercibido y que va a ser lo que fortalezca la vida de otros que estén pasando por lo mismo. Mm. Wow. Hay libertad en la oración, hay libertad en la confesión y cuando tú hablas, cuando tú estás pasando por algo difícil, pero lo confiesas con tu boca y le dices, ¿sabes qué, Padre? Estoy nerviosa por el futuro. Aunque tú digas que sostienes mi futuro y que has estado allí y que a los que te amamos todo obra para bien, tengo miedo. Así es, Y así cuando es. tú confiesas eso y le dices en oración a tu Padre cómo está el estado de tu corazón, siento que el enemigo ya no tiene poder, porque todo lo que está a la luz ya no le pertenece al diablo. Cuando tú tienes algún pensamiento o estás batallando con alguna lucha y la confiesas, más allá de tu padre, también de pronto ir a tu líder en la iglesia, a un amigo Mm. cristiano, ir y decirle, mira, yo pasé por esto o esto me duele. Hay libertad en esa confesión, hay libertad en esa confesión y yo quiero animarlos a que si están pasando por algo difícil, confiésenselo a su Padre que está en el cielo, que Él va a escucharlos y intenten buscar y tener una red de apoyo que también los puedan equipar con la palabra de Dios que al final es viva. Hay que pensar como en el ejemplo de Jesús en Getsemaní. Primero que pasó, Jesús le dijo a sus discípulos, a los más cercanos, por favor, oren conmigo porque estoy afligido. Se durmieron ahí, pero ya es otro tema. El punto es que él pidió apoyo, pidió oración a sus hermanos en la fe. ¿Qué pasó después? Ya se fue la intimidad, la privacidad y que dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Pero pero que se haga que tu se haga tu voluntad, voluntad. no la mía. Y después Dios mandó un ángel para consolar a Jesús. Hubo consuelo. Pidió Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, lleno del Espíritu. ¿Qué hizo? Pidió oración a sus hermanos, fue honesto y recibió consuelo. Si Jesús pasó eso, ¿cuánto más nosotros vamos a necesitar todo eso y mucho más? Mm, sí, esa historia de Getsemaní siempre me mueve el alma cuando me siento ansiosa, pienso en la ansiedad que él debió sentir estando ahí y digo, Sudando sangre. sudando sangre, eh, y digo, él con tanta humildad nos enseñó que corrió a los brazos de su padre, corrió a los brazos de papá Así y es, le dijo cómo se sentía realmente. así es. Em, ¿Qué crees que Dios quiere que hagas con tu vida que no habrías considerado antes del terremoto? ¿Cómo te sientes acerca de ese llamado? Ya como para concluir esta increíble historia. Bueno, por mucho trasfondo de antes que
no hay tiempo suficiente para contarlo. Antes yo pensaba que mi vida no tenía sentido, no tenía valor. De hecho, pensaba que hubiera sido mejor la existencia si yo no hubiera nacido. Por distintos problemas en mi familia, por el mismo tema que no hay dinero, que todo hubiera sido mejor si no hubiera nacido, que mi vida es desechable, que no valgo nada. Y después de haber recibido a Jesús, de que soy su hijo, Él me ama, su preciado tesoro, que Él me hizo sumo sacerdote, parte coheredero del reino y cuantas más promesas, pase de lo negativo al valer lo infinito, al valerlo todo para Él. Así que es como, estoy aquí por algo, hay un propósito, hay valor. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó al Hijo para salvarnos. Y yo soy parte de esos que quiere que Dios que sea salvo, así que un suelo sólido en el cual encuentro valor en Él. Que antes de Él yo era un pañuelo desechable. Después de Él soy su preciado tesoro, así que es radical el cambio. Alencito, me encanta. Muchas gracias por compartir esa historia tan hermosa. Gracias por bendecirnos a través de tu experiencia. Gracias por ser un siervo activo en nuestra comunidad latina. Y quiero decir un versículo que se me viene mucho a la mente y al corazón con tu historia y es Salmos 18:6, que dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y yo me imagino ese niño de 13 años hablando con papá. Y la verdad que desde que me contaste la historia he pensado mucho en eso. Y gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios porque estás aquí con nosotros. Te bendigo, que esta historia llegue a muchas personas y que pueda causar algo en el corazón de los que te escuchan, Aloncito. Amén. Gracias por estar en este capítulo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes por quedarse hasta acá. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Let's rock. Dance the rock, 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 so do the do.